Bienvenidos todos a este sexto seminario de política económica. Quiero empezar agradeciendo la invitación para moderar esta sesión a los organizadores del mismo. En primer lugar, al Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, que nos da además el soporte técnico, especialmente al soporte técnico a David, que muy amablemente nos ha ayudado, y por supuesto al Departamento de Economía Aplicada, la unidad docente de política económica de la Universidad de Málaga. En concreto, al que es sin ningún tipo de duda el que ha liderado siempre esta iniciativa, que es el profesor Salvador Pérez Moreno. Aprovecho además para felicitarle por su reciente nombramiento como vicerrector de doctorado y posgrado de dicha universidad. No puedo dejar de agradecer la generosidad del profesor Marín Quemada por participar en esta iniciativa con un tema tan de actualidad como competencia y regulación. Como bien es sabido por todos, el profesor Marín Quemada es una figura destacada en este ámbito, respaldado por su extensa trayectoria tanto académica como profesional. Glosar la trayectoria académica y profesional del profesor Marín Quemada me llevaría todo el tiempo destinado a la conferencia y además dejaría de ser amiga de él. Por tanto, tan solo destacaré algunas pinceladas. El profesor Marín Quemada ha sido presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España entre 2013 y 2020. Ha sido consejero del Banco de España y miembro del Consejo de Gobierno desde el 2005 hasta el 2013. Además, hasta el nombramiento en el Banco de España compatibilizó su carrera académica e investigadora. Ustedes ven que en el cartel que me propone ha sido catedrático y es catedrático de política económica en la UNED desde 1985 y, como decía, compatibilizó esta carrera académica con cargos de responsabilidad en empresas relevantes en dos sectores estratégicos y decisivos en la economía española, como es la energía. Ha sido durante 12 años alto directivo del grupo CEPSA y el transporte. En concreto, ha formado parte de una de las empresas más relevantes del transporte aéreo como Iberia. Es académico de número de la Real Academia de Doctores de España, miembro fundador de la Fundación Economistas Sin Frontera, miembro del Comité Científico del Real Instituto Elcano, ha dirigido numerosas tesis, muchas de ellas reconocidas con premios extraordinarios, ha escrito más de 200 monografías. No diré más, porque si no, como decía al principio, podría estar toda una hora y además terminaría perdiendo la relación personal que tengo con el profesor Marín Quemada. Como os decía, el profesor Marín Quemada nos hablará sobre competencia, regulación en una economía cambiante. Son, como él dirá y le gusta decir siempre, dos lados de una misma realidad, que están situados en el ámbito micro de la política económica. El ámbito micro de la política económica, desde un punto de vista docente, a veces no está tan bien tratada en nuestros planes de estudios. Esta realidad de la competencia y regulación fue impulsada a partir de la década de los 60, de los 70, sobre todo por el desarrollo teórico de lo que se ha denominado la nueva organización industrial, y destaca las aportaciones del que fue Premio Nobel de Economía en 2014, el profesor Tirol. No me corresponde utilizar mucho más tiempo. Simplemente comentar que el profesor Marín Quemada tiene por delante una importante tarea, pero no tengo ningún tipo de duda de que nos va a arrojar luz de cómo esta política, una política también que podríamos decir estructural, una política de primer orden, contribuye a hacer frente a todos los nuevos desafíos del mercado. Miren ustedes, entre los desafíos, yo creo que todos nos viene a nivel global un desafío importante o obligatorio, hacer referencia al sector de las TIC en genérico y de manera más específica a lo que se conoce como economía digital, economía de los datos, estos nuevos modelos de negocios y sus múltiples manifestaciones. Seguro que si me pongo a enumerar, cuando termino de enumerar aparece una manifestación nueva. Esto de los comparadores de oferta, hemos pasado ya al famoso 6G, la realidad virtual o la inteligencia artificial generativa. Un sector que lógicamente nos tenemos que plantear qué hacer con esta política, porque como señala la OCDE, aparte de ser nuevos modelos de negocio, que es obligatorio medir de otra manera, en la última década el sector de las TIC ha crecido aproximadamente 3 veces más rápido que lo ha hecho la economía en su conjunto de los países que conforman la OCDE. Pero sin ir tanto a lo global y centrándonos a nivel local, yo creo, seguro que el profesor Marín Quemada
nos recordará que en España no hace mucho tiempo se privatizaron, no sé si utilizar la palabra liberalizaron, ciertos servicios que en su día eran prestados por una única empresa monopolística controlada por el Estado español. Servicios horizontales y servicios muy importantes para la competitividad de nuestra economía, como son vinculados con los sectores de las telecomunicaciones, el sector de la energía, el sector audiovisual o el sector de los transportes. O o por qué no pensar en que en estos días todos podemos participar en la consulta pública sobre la OPA BBVA Sabadell, aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No me voy a extender más, yo creo que son muchos los retos, hablo de uno global, algunos más locales y uno de importancia diaria, pero repito, seguro que el profesor Marín Quemada, después de su larga trayectoria y su experiencia, tanto académica y fundamental profesional, nos va a arrojar luz sobre este tema tan importante y controvertido. Así que, sin más preámbulo, cedo la palabra al profesor Marín Quemada y todo el micrófono y todo el seminario es tuyo y por supuesto, el nombre de los organizadores, volvemos a agradecerte que hayas participado en este sexto seminario de política económica. Gracias, Evangelina. Mis agradecimientos, que me sumo naturalmente a los de la profesora Aranda, pero especialmente a Salvador Pérez Moreno, como ella misma ha comentado, que es el alma mater de estas sesiones, a ella misma, la profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, Evangelina Aranda, el profesor Salvador Pérez Moreno, vicerrector, es de Málaga, y la profesora Evangelina Aranda es de Castilla-La Mancha, y yo tengo el honor y la satisfacción de pertenecer a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y eso habla mucho, pues, de la pluralidad de puntos de vista y de enfoques que tienen estos seminarios, especialmente orientados a aquellos que tenemos interés, y ustedes son los primeros que lo tienen, por la política económica. Y mi agradecimiento, por tanto, muy especial también para todas aquellas personas que nos están viendo ahora o que nos verán en el futuro, puesto que estas son sesiones grabadas y a disposición libre del que tenga la paciencia y el deseo de escucharla, y especialmente también a los técnicos de la Universidad de Alcalá, a la propia Universidad de Alcalá, y a David Queipo, que tan amablemente, pues, se ha prestado a poner en marcha la sesión de esta tarde, y sin cuya colaboración yo tengo mis dudas de que hubiéramos sabido nosotros solos, por lo menos yo, sacarla adelante. Miren, como muchos de nosotros tenemos una aproximación y una sensibilidad especial hacia la política económica, permítanme que inicie mi intervención de esta tarde explicitando un juicio de valor que me parece que puede ser importante, para mí lo sería si estuviera escuchando, para entender todo lo que viene a continuación. Y ese juicio de valor es que, desde mi punto de vista, el mercado es la mejor fórmula para crear riqueza, bienestar, PIB, que llamamos los economistas, en definitiva, valor y seguridad a cualquier sociedad. Pero todos los mercados no se ajustan por sí solos, ni todos ni siempre, ni lo hacen con mucha frecuencia a corto. Inevitablemente me viene a la memoria aquella frase ya conocida del profesor Stiglitz, recuerden ustedes, Universidad de Columbia, Nobel en el año 2001, que nos recuerdaba entonces y nos ha seguido recordando con frecuencia que no siempre los mercados nos conducen a resultados eficientes, y que desde luego tampoco ni todos los mercados ni siempre conducen a la justicia social. Por cierto, un recuerdo muy especial para el profesor Stiglitz, que debe estar ahora disfrutando en su país de esa nueva forma de gobernar con su presidente. Eh, por consiguiente, volviendo al tema que nos ocupa ahora, el equilibrio perfecto, pues a menudo en algunos mercados se queda como una fórmula interesante a nivel estrictamente teórica, a nivel de los libros. Porque en los mercados y en ese proceso de ajuste, pues se producen fallos. Fallos que, si son por el lado
de las empresas suelen ser fallos de competencia y si se producen por el lado de los gobiernos, a menudo son identificables con fallos de regulación insuficiente o mucho más frecuentemente simplemente de mala regulación, de regulación adaptada a unos sectores económicos, empresariales del pasado, pero que no se corresponden con la realidad del momento que tienen que regular. Luego seguramente volveremos a este punto. Y de la misma manera que hay fallos por el lado de competencia y fallos por el lado de la regulación, pues también hay fallos mixtos, que son suma de problemas por el lado de la competencia y por el lado de la regulación. Competencia y regulación, para mí, es un tema claro como si fuera una moneda que tenga dos caras, pero que ambas caras son de la misma moneda. Bueno, hoy, como decía la profesora Aranda, vamos a hablar de una política micro, que es la política de competencia y regulación de organización industrial, por llamadas en otros frentes, y que no siempre, a mi juicio, requiere la atención debida, como otras políticas micro, por cierto, en los cursos de política económica, donde nos centramos muchísimo en la política fiscal, en la política mixta, en la política monetaria, naturalmente, ahora en la política comercial, por razones obvias, vivimos en un caos arancelario en este momento, y dejamos esas políticas micro, que son muy importantes porque son las que ordenan un poco el día a día de la vida de los ciudadanos con más proximidad, las dejamos para final de curso y al final el curso nos come, nos entran prisas y las dejamos un poco orilladas. De ahí mi interés precisamente en compartir con ustedes esta tarde estos momentos y tratar de llevarles mis ideas y mis reflexiones por si les son de alguna utilidad. Eh, eh, Estamos en un mundo cambiante. No se lo tengo que decir, lo saben igual que yo y además muchos lo sufren, lo sufrimos y lo vamos a sufrir. Y no es seguro que lo vayamos a gozar, porque ese mundo cambiante tiene algunos aspectos que vamos a considerar que son ingratos, ingratos desde el punto de vista económico, es decir, no es seguro que muchos de esos aspectos generen más bienestar, más PIB, más empleo, menos inflación, etcétera. Estamos viendo cómo se produce en todas las grandes áreas del mundo un momento de incertidumbre ante el avance del proteccionismo. Y vivimos, como les decía hace unos minutos, en medio de lo que vamos a llamar por un momento, para no detenernos más, en una especie de caos o choque arancelario. Por otro lado, y quizá también como consecuencia primigenia de todo ello, y más desde el punto de vista político, pues hay una polarización creciente entre Estados Unidos y China, donde nuevamente los temas de los mercados de Asia, los mercados de la Unión Europea o de los propios mercados de Canadá o de Estados Unidos, pues están resultando pues especialmente convulsionados por las noticias que nos llegan a todos cada día. Y además tenemos la extensión de los populismos, ya saben ustedes, pues recetas simples para problemas complejos, mala cosa. La extensión de los populismos, tanto de un sentido político como de otro, pues también desde el punto de vista económico y mucho más concretamente desde el punto de vista de la competencia y de la regulación, como pasa con los aranceles, pues es una cuestión no menor. Y además vemos cómo se producen cambios importantes, cambios notables, no solamente en las prioridades de los países, y a propósito del medio ambiente o de los gastos en armamento, sino prioridades en nuestro entorno más próximo dentro de la Unión Europea. Cambios en las prioridades de gastos nacionales que necesariamente tarde o temprano tienen que alcanzar a la calidad de los ciudadanos. Bueno, todo eso para no seguir, porque podríamos hablar de los 50 conflictos armados abiertos que hay en el mundo, a pesar de que solo se habla del conflicto de Ucrania, de incierto final, y del de Gaza, terrible también, en sus consecuencias y en sus día a día.
Pero no vamos a ir por ahí porque consumiríamos nuestro tiempo y nos alejaríamos del tema central que nos ocupa. Pero es incertidumbre. Y la incertidumbre, pues, es mal compañero de viaje de las inversiones, es mal compañero de viaje de las estrategias en el medio y largo plazo, porque cuando tenemos un corto plazo azaroso, el medio y el largo plazo, bueno, pues son aconsejados de esperar y de aparcar momentáneamente decisiones importantes que nuevamente pueden transformarse en cruciales para el bienestar futuro de los ciudadanos, de las comunidades, incluso de los países. Miren, dos ideas a propósito de esto que inevitablemente me vienen a la cabeza y que necesito compartir con ustedes. Uno de ellos precisamente es de Draghi. Draghi y el informe Draghi luego tendrá ocasión de hacerse presente en mi intervención. Pero Draghi tiene una frase que yo la recuerdo con mucha frecuencia. Decía algo así como que nunca el tamaño de nuestros países dentro de la Unión Europea ha parecido tan pequeño e inadecuado para hacer frente a los desafíos que se nos presentan. Esta es una frase de Draghi de hace un cierto tiempo, con lo cual ahora, lamentablemente, pues es algo que también creo que nos hace reflexionar, porque es un tema de actualidad. Y la segunda idea, que también indefectiblemente está unida a la anterior, es que la Unión Europea está formada por países pequeños y otros que no saben que son pequeños, pero todos regulando a tope, todos dando sentencias de competencia y de regulación de temas que hoy, esta tarde, son los que nos ocupan, sin parar, si me permiten ustedes la expresión popular. Y creo que estamos olvidando otras cuestiones mucho más importantes, como son los valores europeos, esos valores que de siempre nos han acompañado, de libertad, de justicia, de respeto, de diversidad, de tolerancia, de estado de bienestar, etcétera. Bueno, pues el ceder todos esos elementos a otros que nos arrollan en el día a día tiene que ver, como ustedes pueden imaginar, con los temas de competencia y con regulación mucho más de lo que inicialmente podría parecer. Volvemos a centrarnos en el core de nuestro tema de esta tarde, los efectos de los fallos del mercado, sean de competencia o de regulación por parte de los gobiernos. Mire, inmediatamente se traducen en precios altos, en bajos estándares de productividad, en una disminución de la calidad de los productos y de los servicios. Se tiende a que las empresas sean anticuadas, al tiempo que se evita la irrupción en el mercado de nuevas empresas y aparecen barreras de entrada a esas nuevas empresas y a las startups, y si van acompañadas de aranceles, esos fallos del mercado, pues ya ni les digo. Todo eso nuevamente por centrarnos en temas que son centrales para los que estamos cerca de la política económica, pues ya saben, menos empleo, más inflación, peor calidad de productos, de servicios, menos productividad, bueno, en definitiva, pues obviamente menos bienestar. Y volviendo a los desequilibrios del mercado, para neutralizarlos, los inevitables desequilibrios del mercado que decíamos al principio de la intervención, pues son necesarios ajustes en forma de contrapesos. Y en mi opinión hay solo dos tipos de contrapesos. Primero, naturalmente, las leyes antimonopolio y las leyes de regulación y, en segundo lugar, las instituciones de competencia y regulación. Instituciones que tienen que ser fuertes porque tienen que ser no capturables. Comprenderán ustedes que una institución que se dedique a dar o vigilar o a supervisar o a interpretar las leyes de competencia y de regulación, si es capturable o bien por el gobierno o bien por los incumbents, por los interesados, pues naturalmente es una institución que yo creo que es infinitamente mejor eliminarla, ¿verdad? Tienen que ser instituciones fuertes, tienen que ser instituciones no capturables, tienen que ser instituciones independientes, rigurosas, predecibles en las disposiciones que vayan a tomar, y tienen que ser absolutamente transparentes para que la sociedad conozca de su funcionamiento y se encuentre alineada y protegida efectivamente por ellos. Y además, porque creo que si se cubre con un velo la actuación de estas instituciones, pues se produce con mucha más facilidad la inclinación a la captura, que es un riesgo fuerte
que tienen naturalmente estas instituciones, que están en todos los países. En Alemania, Bundeskartellamt, en Francia, la Autorité de la Concurrence, en Italia lo mismo, la Federal Trade Commission en Estados Unidos, en España la CNMC, y así podríamos seguir país por país. Y todas tienen a gala esos valores de fortaleza, independencia, no capturabilidad, transparencia, predecibilidad y rigor, rigor con mayúsculas y subrayado, que debe acompañar sus actuaciones diarias y las actuaciones, naturalmente, de sus gestores. Y actúan, como también les decía hace un momento, pero ahora me voy a detener más en ello, actúan en base a dos pilares que para mí son dos pilares claros. Por un lado, las leyes, ya no hablaré más de ello, ya lo estábamos comentando también hace un par de minutos, y todo un entramado teórico. Esto es importante resaltar a aquellos que estamos en este momento conectados con estos temas, porque es un entramado teórico antiguo. Tenemos vestigios de él en la Escuela de Salamanca, comprenderán ustedes en España, ¿verdad? Comprenderán que esto no es de hoy. Es un tema poco conocido, muy atractivo, pero que también tenemos que orillar por falta de tiempo. Pero además de esas leyes, ese entramado teórico, pues tiene una especie de referentes fundamentales. Yo les he traído aquí algunas obras que considero que son paradigmáticas. El premio Nobel Tirol, al que hacía referencia la profesora Evangelina Aranda, tiene obras importantes dentro de su trayectoria en la Escuela de Toulouse. No está solo el profesor Tirol en la Escuela de Toulouse, está el recuerdo permanente de Lafon, fallecido ahora hace unos años, otro economista puntero en el tratamiento de los temas de competencia y de regulación. Es el profesor Haar en Harvard, el profesor Mota en España. Por cierto, tengo aquí un libro que también desearía mostrarles, de Máximo Mota. Máximo Mota está ahora en la Universidad Pompeu Fabra. Es un libro grueso, como gruesa es la experiencia del profesor Mota. Bueno, tenemos muchos. No es cuestión de que yo ahora se los muestre todos. Hay uno que a mí me resulta especialmente próximo, porque conocí al profesor Gamir y conozco, felizmente está con nosotros, al profesor Pedro Durá, que se llama Economía de las agencias reguladoras, un título interesante, con un contenido más que atractivo. Bueno, todo ello forma un entramado teórico, de tal forma, que era la idea que yo quería compartir con ustedes, que cuando las agencias de competencia o las agencias de regulación toman una decisión sobre un cártel, sobre una posición de dominio, sobre una concentración, sobre lo que ustedes quieran imaginar relacionado con competencia o con regulación, pues lo hacen en base a esa normativa nacional, pero también a esa teoría económica, por llamarle así, que a mí me gusta más llamarle de teoría de la política económica de competencia y de regulación. Y de la evidencia empírica, porque son ya muchos años en muchas partes del mundo las que se lleva trabajando, los años que se llevan trabajando en esta materia. Fíjense que me gustaría decirles que dentro de la Unión Europea todos los países tienen autoridades de competencia e incluso dentro de los países hay autoridades regionales de competencia. En España pues tenemos una autoridad de competencia importante en Cataluña, otra autoridad de competencia importante en Andalucía, otra autoridad de competencia importante en el País Vasco y hay alguna más. Todas están absolutamente coordinadas, es decir, no actúan por libre y según se les ocurre, tienen reuniones continuas. La CNMC está en contacto continuo con la Digicom en Bruselas, están intercambiando información con otras autoridades de competencia europea, lo mismo en las comunidades autónomas de España que tienen autoridad de competencia con la CNMC, es decir, no es un grupo que tenga ocurrencias en absoluto, sino que es todo ese entramado teórico que se pone en práctica por parte de quienes están en cada momento al frente de este tipo de instituciones, orientadas a desarticular las prácticas colusorias, a desarticular los repartos de mercados, la imposición del poder de mercado, lo que se llama técnicamente abuso de posición de dominio. Naturalmente tienen que manifestarse, aprobar o no las concentraciones, la compra-venta de las empresas, tienen que perseguir los acuerdos de precios y por lo que esto es competencia
competencia fundamentalmente, pero por lo que se refiere a regulación, pues tienen que supervisar los sectores de red, de energía, de telecomunicaciones, de transportes, de postal, tienen que seguir muy de cerca e incentivar las desmonopolizaciones. Hace ya muchos años de ello, pero recuerden ustedes que ahora tenemos Movistar, tal, muchas compañías, no querría enumerar para no quedarme sin ninguna de decir, pero es que Movistar antes se llamaba la Compañía Telefónica Nacional de España y había dentro de aquella empresa pública, había un departamento que se llamaba la Delegación del Gobierno en Telefónica. Podríamos decir la Delegación del Gobierno en TAMSA, compañía arrendataria del monopolio de petróleo. Todo eso, felizmente, desde mi punto de vista, en España ha desaparecido y ha dado lugar, tras un proceso de desmonopolización, a la aparición de múltiples compañías que permiten que los consumidores, pues tranquilamente, podamos tomar nuestras decisiones y decidir, obviamente, cuál es nuestro suministrador de datos, de voz, de telefonía, de viajes en tren, de transporte de ciudadanos por ferrocarril, transporte de personas en las ciudades, etcétera. Bueno, todo eso en muchos países pues eran sectores monopolizados que gracias a la actividad de estas instituciones y de estas agencias pues se han desmonopolizado y se han abierto a la competencia. Por eso les decía que competencia y regulación son los dos lados de la misma moneda, van muy unidas, ¿verdad? Para que los ciudadanos alcancen en definitiva más bienestar, más PIB, más empleo, menos inflación, en fin, lo que son los objetivos tradicionales de la política económica. Claro, todas estas cosas van acompañadas, porque las leyes de competencia lo permiten, de unos instrumentos sancionadores. Bueno, también hay un código penal, etcétera. Bueno, muchas veces el comportamiento humano, el comportamiento empresarial, el comportamiento de los monopolios, etcétera, tienen que ser sancionados. Y así, en España, por ejemplo, pues déjenme que me refiera, para no buscar otros periodos, al año 2013-2020, se desarmaron 60 cárteles desde la CNMC y se impusieron más de 1.000 millones de euros en sanciones. 1.000 millones de euros en sanciones son importantes, pero si se comparan con las sanciones que impone la Comisión Europea, la DG COM, y avaladas por el Tribunal correspondiente, etcétera, pues se quedan en nada, porque son multas individuales de 1.500, de 2.000, de 2.500 millones, hasta de 3.000 o de 4.000. Todo eso ha permitido pues, que en este momento, pues, como les decía, pues, sea más fácil el transporte de las personas por las ciudades. Ya no hay solamente una opción, como había hace no mucho tiempo en España. Ha permitido la liberalización de los ferrocarriles, ya no hay solamente una opción, como hasta hace relativamente poco hemos tenido, ahora hay un par de ellas más. Podemos elegir a la compañía telefónica que queramos desde distintas opciones y tenemos, quiero pensar siempre, precios más moderados en electricidad. Son hechos reales que están ahí y que creo que nos afectan a todos. Pero ¿cuánta regulación y cuántas leyes de competencia o cuánta normativa de competencia, perdón, mejor, necesitamos? Pues hay que considerar que el exceso estorba y que hay que ser extraordinariamente moderados. El exceso de normativa impide a las empresas crecer, desarrollarse, hacer sus planes de inversiones, a los ciudadanos vivir con más opciones y a los mercados, en definitiva, ser más anchos y más profundos. El exceso de regulación no es que no sea buena, es que estorba, es que tendríamos que dar una enorme batalla por eliminar toda esa regulación excesiva. Y a ello me referiré porque son puntos cruciales en Europa dentro de unos instantes. La regulación excesiva se traduce nuevamente en pérdidas de competitividad, en pérdida de opciones de crecimiento, en disminuciones de productividad y sobre todo generan incertidumbre, espantan las inversiones y ocurre, créanme,
en todos los países del mundo. Por eso todos los países del mundo están preocupados por la materia y tienen instituciones muy activas de competencia y de regulación. Lo que me lleva a hablarles ahora ya sí de un par de informes y de una carta mandato que ha pasado algo más desapercibida y que quería someter también esta tarde a su consideración. Me refiero al informe Letta, en primer lugar. Eh, yo creo que Enrico Letta es una persona conocida por todos, fue primer ministro de Italia, pero es menos conocida en sus facetas docentes, que creo que también hay que resaltar y que impregnan el informe que publicó pues ahora hace prácticamente un año, en abril del año 24, y que se titulaba Mucho más que un mercado único, encargado por Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión. El objetivo era diseñar una nueva brújula para Europa. Se buscaba ese título de mucho más que un mercado único en cada una de sus páginas, porque, miren, partimos de realidad y la realidad a veces con los datos es más fácil y es más perceptible, ¿verdad? El incremento de PIB por per cápita en los últimos 20 años 30 años mejor. En los últimos 30 años, pues en Estados Unidos ha sido el incremento de productividad per cápita, el incremento de PIB per cápita. ¿eh? En Estados Unidos ha sido del 60% y en la Unión Europea ese incremento de PIB per cápita ha alcanzado el 30%. Vean ustedes cómo se comparan de mal esas dos realidades del 60% y del 30%. Y inmediatamente, pues la conclusión es que la Unión Europea se queda atrás y que hay que hay que hacer algo. Esa era la preocupación de la presidenta von der Leyen y esa por encargar el informe. Fíjense ustedes que además el informe se encarga cuando queda poco tiempo para terminar un mandato dentro de la comisión y aún no ha empezado el siguiente, con lo cual se evita que los que están se sientan criticados y los que no hayan llegado sientan algo distinto a lo que verdaderamente debe ser, que es un recetario, un conjunto de cosas por hacer durante su mandato. Déjenme dos palabras a propósito del informe Draghi, pero también decirles que el informe Letta lo que hace insistente referencia es a esa excesiva normativización de la vida económica dentro de la Unión Europea y a la también necesidad de eliminar muchas de esas normas, de esa hojarasca que enfangan, estorban y nada suman a la situación económica y al bienestar de los ciudadanos. Draghi publica su informe en septiembre del 24. Draghi, saben ustedes que fue presidente del Banco Central Europeo. Recuerden aquella famosa frase en un momento crítico del euro de que haremos todo lo que sea suficiente en inyecciones de liquidez, etcétera, y créanme que será suficiente. Haremos todo lo que sea necesario y créanme que será suficiente, que creo que dio un giro en ese momento a la percepción que había en los mercados internacionales a propósito de la moneda común. Bueno, pues Draghi publica su informe ahora hace relativamente poco tiempo, en septiembre, como les decía, del año pasado, informe sobre la competitividad de Europa. Vean ustedes que sigue siendo bastante claro el mensaje ya desde el titular de su informe, con el objetivo de que ante la situación de que Europa se va quedando atrás, pues se incrementen esos objetivos de PIB y de productividad dentro de la Unión. Otro dato que creo que se extrae del informe de Draghi y que es importante, les daré solamente dos datos porque el informe es público, está ya a su disposición y lo pueden ustedes consultar cuando lo deseen. La productividad de la Unión Europea entre el año 19 y el año 24 ha aumentado un 0,9% y en Estados Unidos ha aumentado un 6,7%. Claro, comprenderán ustedes el desequilibrio entre el 0,9 y el 6,7, ¿verdad? Vuelve otra vez a pasarnos el mensaje de que algo está ocurriendo en Europa que se está quedando atrás, coincidiendo plenamente con el informe de Letta que hemos comentado hace un momento. Y los medios, los incentivos, los caminos que señala Mario Draghi
para aumentar esa situación de bondad en Europa, pues es invertir el 5% del PIB de la Unión Europea, que es un dineral, son 800.000 millones al año por medios públicos y por medios privados, etcétera, en energía, en tecnología, por cierto, en defensa, un tema ahora muy actual, pero también en la simplificación de todo ese entramado excesivo, exuberante de normativa que ahoga a Europa por una sobreregulación. Fíjense ustedes, una cifra muy rápida, 5 años, entre el año 2019 y el año 2024. En Estados Unidos se promulgaron 3.000 medidas legislativas, que es mucho. ¿eh? Bueno, pues en el mismo periodo de 5 años, en la Unión Europea se promulgaron 13.000. Claro, esto hace que las empresas, los ciudadanos, enloquezcamos ante lo que es una maraña tremenda de normas que ya no sabemos, que unas que son normas de la Comunidad Europea, otras que son normas nacionales, otras los exportadores que son normas del país donde dirigen su mercancía, otras normas, en el caso de España, que sobre las nacionales son los de las comunidades autónomas. Todo esto hay que simplificarlo, hay que dejarlas que sean estrictamente necesarias porque esa sobreregulación lo que conduce pues es a que las empresas, a que las personas, los ciudadanos, pues nos perdamos en un laberinto de deberes muy claros, múltiples, demasiados y derechos en ocasiones peor tratados y menos. Comprenderán ustedes que seguir y conocer 13.000 normas de la Unión Europea en 5 años por los ciudadanos y por las empresas y por los gobiernos también, pues es un verdadero laberinto. Y menos conocida, pero me parece que extraordinariamente interesante, es la carta mandato que la presidenta de la Comisión Europea dirige a su vicepresidenta primera, la española Teresa Rivera, que es responsable de competencia y por eso me resultaba especialmente interesante de compartir con ustedes su contenido esta tarde. Y en la carta mandato, en el que se le dice qué es lo que debe hacer, pues además de potenciar las inversiones, seguir naturalmente los informes Draghi y Letta, muy críticos con esa exuberancia normativa también en competencia y en regulación, lo que hace la carta mandato de la presidenta de la Comisión a su vicepresidenta primera es pedirle que trabaje para que las normas sean más sencillas, para que se revisen las directrices de desconcentraciones de empresas, que se coopere con las autoridades de competencia aún más de los Estados miembros. Y luego da una serie de recomendaciones que no son objeto de interés esta tarde, que es procurar, obviamente, como no, una transición limpia, justa y competitiva, o reducir las emisiones o las que quieran ustedes, orientadas al buen hacer de esta vicepresidenta. En fin, mi compromiso había sido de media hora. Me he pasado un poco, ustedes me disculparán, pero he tratado de hablar de esa política microeconómica no siempre bien conocida, que en ocasiones no está como debería ser tratada en nuestros programas, la política microeconómica de competencia y de regulación, que sin embargo considero que es fundamental. Así que a aquellos colegas docentes de distintas universidades les pido su apoyo para impulsar el estudio, el análisis y la investigación en las políticas micro en general y en las políticas de competencia y regulación en particular. Espero haber incrementado su interés por ellas durante estos 30 minutos que han tenido ustedes la gentileza de concederme y quedo a su disposición para las preguntas que consideren oportuno. Muchas gracias, profesor Marín Quemada. Muchas gracias, José María. Eh, Abrimos el turno de preguntas. No sé si en el chat alguien quiere participar o mientras que se incorpora alguna pregunta en el chat. Yo cuando hice la presentación eh, te lancé tres desafíos o tres retos
uno muy global, que es todo lo que se conoce como la economía de los datos, dentro de las TIC, que por otra parte es, sin ningún tipo de duda, cuando analizamos las inversiones en I+D+I, lo que se observa es que Europa, en todo lo que son inversión en I+D+, en sectores vinculados con las TIC, estamos realmente donde está el gap con el resto con Estados Unidos o con Corea del Sur, etcétera. Y mi pregunta y mi planteamiento es, la economía de los datos, ya hablaba del informe que había hecho la OCDE, en el último informe del 2024, eh, estamos ante un nuevo modelo de negocio. La economía de los datos, nos podemos plantear si realmente hay competencia en ese mercado, en estos nuevos modelos de negocio, porque pasamos de las TIC como una herramienta para las empresas a la economía de los datos como un nuevo modelo de negocio. ¿Realmente la política de competencia en el marco de la Unión Europea? Ya sabemos que la Unión Europea ha hecho la ley de mercados digitales, ha hecho todo tipo de normativas, la ley de servicios digitales, pero realmente esta normativa de política de competencia es suficiente para garantizar, como su nombre indica, la competencia en estos nuevos modelos de negocio vinculado con los datos, como me atrevería a decir, hasta como nuevo factor productivo. Sí, muchas gracias. Eh, em, eh, a lo largo de mi intervención, creo que había comentado muy de pasada, la intervención ahora de la profesora Aranda me da pie para detenerme algo más, de la necesidad de que las leyes de competencia y la actividad diaria de las autoridades de competencia reconozcan la realidad y no se basen solo en modelos de actuación de hace unos años. Estamos en lo que a mí me gusta llamar la digitalización de la economía tradicional y especialmente la irrupción con una fuerza enorme de la economía digital. Todo eso tiene su trasunto en lo que la profesora Aranda con mucha razón hablaba de las TIC, de la economía de los datos, y no siempre las autoridades de competencia, incluso las leyes de los países que rigen el diario hacer de las autoridades de competencia, pues obviamente están al día, como no lo está el Código Penal o el Código Mercantil, etcétera, de todas esas irrupciones nuevas. Pero son una realidad que nos exige acelerar en su observación y en su regulación. Eh, Debo decir que de la misma manera que antes hacíamos referencia hace unos años a las grandes compañías del mundo y entre ellas hablábamos, lo recordarán todos ustedes, de las 7 hermanas, eran las compañías de petróleo que tenían mayor capitalización bursátil, etcétera, pues resulta que hoy no. Hay unos nuevos desafíos de la mano de unos nuevos agentes que se llaman Apple o que se llaman Microsoft o Amazon o Alphabet, etcétera, que operan con productos que antes no estaban, no eran conocidos y que ahora, sin embargo, pues es que son casi exclusivos y excluyentes. Por cierto, las mayores sanciones de la Comisión Europea en los últimos años ha sido precisamente a estas empresas, porque por su tamaño, por su concepción de operadoras mundiales, lo que están conduciendo pues es a unos sectores de oligopolio ¿eh? Que hay que tratarlos porque nos ha tocado convivir con ellos, hay que tratarlos de una manera como corresponde. Que no es prohibirlos, porque entre otras cosas, si prescindiéramos de alguno de ellos, pues se nos paralizaría parcialmente nuestra vida y la vida económica de muchas empresas. Hay que convivir con ellos, pero hay que someterlo a unas normas que no se pueden sumar sobre los centenares de normas a los que yo he hecho referencia hace unos momentos, sino que tienen que ser unas normas nuevas, unas normas adaptadas y eliminar todo aquello aparataje de normativa que es de otra época e incorporar la normativa que es de esta. Pero que vamos hacia sectores de oligopolio, pues desgraciadamente es así y yo lo veo en muchos sectores de la economía importantes, claves, críticos que nos rodean, ¿no? Recuerden ustedes que si en Europa hubiéramos inventado otro Google potente y de la misma extensión,
pues no estaríamos utilizando Google, pero es que no lo hemos inventado o no hemos sido capaces de extenderlo con esa facilidad, y la misma reflexión pues, podría llevarse a los negocios de Alphabet, Amazon, etcétera, ¿no? Más preguntas. Muchas gracias. Nos comenta Tono, nos dice Tono, que como has hablado de la captura del regulador, eh, que desde un punto de vista de tu experiencia profesional, no desde un punto de vista teórico, ¿qué medidas se podrían adoptar para limitar esta captura del regulador por parte del regulado? Instituciones fuertes, instituciones fuertes, instituciones solventes, instituciones rigurosas, naturalmente leyes adecuadas, ¿verdad? Pero la captura del regulador siempre va a ser intentada por alguno de los regulados que prefieren jugar sucio, ¿verdad? Y en ocasiones también, porque es una tentación de los gobiernos a veces de presionar al regulador correspondiente en un determinado sentido. Solo instituciones fuertes, solo instituciones solventes, solo instituciones rigurosas, solo instituciones que no sean capturables son las que pueden prestar su servicio a la sociedad. Y si son capturables, como he dicho antes, yo si se demuestra su captura, me parece que además de que caiga sobre ellas el peso de la ley, yo pensaría que si el país no es capaz de mantener una institución independiente, fuerte, rigurosa y no capturable, pues es mejor que la elimine. Y que el gobierno de turno arrostre la vergüenza y de encontrarse sin instituciones capaces de orientar y de velar por el ciudadano, por el crecimiento del PIB y por el bienestar de esa sociedad. Muchas gracias. Nos dice el profesor Guacuerdo, bueno, nos plantea que qué pena que no haya tenido más tiempo porque, para poderse explayar más. Y una pregunta que nos hace es: ¿qué valoración haces de las políticas del ENIENSI en competencia en España y si consideras si habrá que introducir algún cambio o el resultado es netamente positivo? Vamos a ver, yo creo que las actividades de las distintas, a lo largo del tiempo, de las distintas agencias de competencia que han ido mudando en el tiempo como consecuencia natural de su evolución y de las necesidades también de los mercados y de los ciudadanos, pues creo que ha sido positiva y creo que ha sido un ejemplo del que nos tenemos todos que sentir orgullosos en sus distintas etapas. Pero creo que hay un par de cuestiones que están pendientes aún de incorporar. Una de ellas es el settlement, que es el acuerdo de la autoridad de competencia con aquella empresa que hayan encontrado que tenía prácticas colusorias, en fin, algún tipo de mala actuación en su mercado, un acuerdo entre las autoridades de competencia y esas empresas para que el asunto no se eternice luego, posteriormente, recurso, contrarrecurso, etcétera, en los tribunales, ¿verdad? Y luego reforzar indudablemente todo lo posible a esas autoridades en sus actividades del día a día. Las sanciones son inevitables. En todo colectivo, pues siempre hay comportamientos que hay que perseguir y que hay que castigar para erradicar. Pero lo que me divierte es que el profesor Cuerdo me pregunte a mí esto cuando creo que nos podría dar una lección a todos, porque tiene también una larga e importante experiencia en estos temas. Efectivamente, el profesor Cuerdo podría perfectamente tener experiencia en este tema. Nos dice el profesor Cuadrado, nos plantea, bueno, primero nos da la bienvenida, las gracias, y nos dice el profesor Cuadrado que si nos podrías dar la opinión de cómo tener en un mismo organismo integrado el tema de competencia y regulación, que efectivamente tú lo planteas como de la misma moneda dos caras, pero que no en todos los países se tiene un organismo único. Incluso él dice que ha habido, que él cree que, si no se equivoca, ha habido intentos relativamente recientes de trasladar la parte de regulación a un ministerio. ¿Cómo lo ves? Un horror. Que la regulación la lleven los ministerios, a mí, en lugar de una agencia independiente, me parece un horror.
por utilizar una reflexión fácilmente comprensible por parte de todos, ¿verdad? Respecto a tener agencias que se ocupen de ambas cosas, de competencia y regulación, a mí me parece que el éxito de la CNMC está ahí y lo demuestra, ¿no? Hay temas que son indisolubles, el componente que tienen de competencia con el componente que tienen de regulación, y tratarlos por separado pues nos conduce a alcanzar soluciones que son menos ricas, menos rigurosas, menos útiles en definitiva para el ciudadano, porque estas agencias lo que tienen naturalmente es que servir definitivamente a los ciudadanos, ¿verdad? Además de ser un motor de crecimiento de sus países. No es único el caso de España. En Holanda también la agencia de competencia tiene más funciones. Buscando realidades bien ajenas, en Australia o en Nueva Zelanda hay también agencias múltiples. En Latinoamérica hay algún país también que tiene agrupadas competencias y regulación. La verdad es que no hay un modelo único, porque si hubiera un modelo único y fuera buenísimo, pues todo el mundo creo yo que se iría a ese modelo único y buenísimo. Pero es que hay distintos modelos y tanto si están concentradas las competencias como si están dispersas en varias agencias, pues lo importante es que funcionen todas y que funcionen bien. Efectivamente, en España en el último tiempo ha habido algún movimiento, aún felizmente no conseguido por parte de quien tenga interés en ello, de separar de la CNMC alguna de sus responsabilidades y sus funciones. Yo lo desaconsejaría vivamente. Parece que sería un paso atrás porque la experiencia nos dice que tratar esas dos caras de la misma moneda en la misma agencia, en la misma institución, pues no tiene sino resultados positivos. Voy a poner un ejemplo muy rápido, podría poner otros. La desmonopolización del transporte de viajeros por ferrocarril. Tiene mucho de regulación, naturalmente, pero es que tiene también mucho de competencia, porque de lo que se trata es de que los nuevos entrantes pues compitan entre sí y ofrezcan calidad, precios, en definitiva, lo que los ciudadanos y las empresas creo que necesitan, ¿verdad? Bueno, podría seguir con los ejemplos porque hay muchos en telefonía cotidianos, en tantos y en tantos otros sectores. Muchas gracias. Mira, la profesora Pilar, me imagino que será Pilar Grau, le da las gracias y le pregunta que cómo puede la intervención de reguladores sectoriales nacionales en el mercado eléctrico, por ejemplo, al fijar tarifas o subvencionar determinadas tecnologías, cómo pueden entrar en conflicto con la política de competencia. Pues precisamente para que no entren en conflictos, por lo que es bueno que trabajen juntos, ¿m? Y que cada uno dé sus puntos de vista y esos puntos de vista enriquezcan el resultado final. En España tenemos el ejemplo de que la CNMC fija las cargas y los peajes, eso que pagamos en el recibo de la luz y que no entendemos muy bien lo que es. Entender el recibo de la luz es de un máster, ¿verdad? Entonces, esas cargas y esos peajes que incluyen pues, el servicio que presta el transporte en red, pero también la igualación de las tarifas entre los distintos territorios, porque si no, pues a las personas que viven en territorios lejanos, estoy pensando en Canarias, la electricidad les saldría mucho más cara, aunque por cierto, en la isla del Hierro saben ustedes que han conseguido ser absolutamente autónomos y solo dependen de ellos y generan la electricidad y están encantados, pero es un territorio relativamente pequeño, ¿verdad? Territorios más grandes, pues hace falta de otra coordinación, de otras fuentes y la competencia y la regulación. Yo soy de los que piensan que tienen que ir de la mano. No se pueden fijar cargas o peajes que dejen fuera del mercado a determinadas empresas, porque entonces se está beneficiando a otras, ¿no? Y por tanto, si se trabajan, los que fijan las cargas y los peajes trabajan con los que tienen que vigilar la competencia, yo lo que he vivido, lo que he visto y lo que creo firmemente es que el resultado siempre es mejor. Eh, Creo que no hay ninguna cuestión más. Yo quería insistir en un tema, yo sigo con mi tema de globalización, tema geopolítico además,
el tema que planteaba China, Estados Unidos. Bueno, espera, tenemos aquí, vamos a dar pie a Enrique San Martín. Tenemos a Enrique, al profesor de la UNED de Enrique, Política sí, Económica, amigo y por eso, compañero. eso es. Bueno, dice que normalmente se usa a Estados Unidos como contrapunto de exceso de regulación europeo, como ya ha comentado. Eh, no obstante, a la velocidad que lleva Trump firmando órdenes ejecutivas, no sé si en el futuro próximo se va a poder seguir usando este contraejemplo. ¿Cómo calificaría a Trump en el debate de regulación? ¿Qué sería peor, un exceso o de regulación o un exceso de intervencionismo? Es un exceso de intervencionismo. Yo no soy quien para calificar la presidencia de una de las primeras economías del mundo, pero a mí me parece un error estas batallas caos arancelario, como la he definido hace unos momentos, en las que nos encontramos. Me parece que además el proteccionismo, el nacionalismo es contrario a la competencia y conduce a la inflación, al desempleo, a la pérdida de intercambios con la riqueza, de intercambios de todo estilo, la pérdida de riqueza que ello lleva aparejado. Soy muy crítico en este momento con todo ello. Y sobre todo soy tremendamente eh, crítico con la incertidumbre que se está generando en todo el mundo, porque no sabe nadie muy bien cuáles son los aranceles que vamos a tener dentro de, no digo 2 años, sino dentro de 2 meses, ¿verdad? Ni sabe nadie muy bien en este momento en qué lugar se va a quedar la preservación del medio ambiente o la financiación del estado del bienestar, en fin, cuestiones que entiendo que para los ciudadanos son importantes, ¿eh? Eh, comentaba, es que no, comentaba el profesor Marín Quemada el tema el tema de la globalización y el tema sobre todo del tema geopolítico con el tema Estados Unidos-China, economía de los datos, digitalización de la economía tradicional. Eh, el planteamiento, usted decía o decías el tema de los modelos teóricos, todo el tema de los modelos teóricos. Eh, habrá que reconfigurar, habrá que rehacer estos modelos teóricos para estos nuevos modelos de negocio, porque yo Sí. me pregunto cuál es el mercado relevante para estos nuevos modelos de negocio. Pero más allá de eso, no se necesita una mayor cooperación internacional. Es decir, ¿no habría Sin duda. algún tipo de organismo internacional? No sé si G20, porque yo ya no creo en los organismos en los clásicos, Fondo Monetario, Banco Mundial, o la propia OCDE, igual que se está trabajando en el Pacto Fiscal Mundial. No haría falta, porque si no, yo creo que estamos buscando la competencia en determinados sectores y regulando para garantizar esa competencia. Y hay elementos, hay servicios, como decía al principio, muy transversales, muy horizontales y que son realmente las bases de la competitividad en el futuro y que realmente, por lo menos en Europa, no está claro que tengamos competencia real en esos mercados. Pues sí, es verdad. Es que la globalización de los mercados nos lleva a visualizar a compañías que no sean solo continentales, sino transcontinentales. Es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Y regular todos esos mercados, dado que no hay un organismo transcontinental de regulación o de competencia, pues deja ahí un vacío que naturalmente están aprovechando todas estas empresas, que son las de mayor capitalización bursátil, por cierto, y son las que, bueno, pues si en Irlanda finalmente se puede acabar cotizando en el impuesto sobre sociedades, después de descontar todo lo que los irlandeses han puesto encima de la mesa que se puede descontar, se acaba tributando al 4 o al 6%, pues claro, desde el mundo de la libertad de los negocios, pues se van a Irlanda, ¿verdad? Y sin embargo, pues los europeos no irlandeses no nos estamos beneficiando en absoluto de esos mercados globales, de esas empresas globales y de esa identificación fiscal de esas empresas globales con los territorios que les son más favorables. Bueno, mientras que el tema sea un tema de Unión Europea, pues podríamos pensar, deberíamos activar a nuestras autoridades, si es que ello fuera posible, para que esas cuestiones fueran tratadas con el rigor necesario. Pero en cualquier caso resolveríamos, entre comillas, y estamos muy lejos, el tema dentro de la Unión Europea, pero entonces se buscarían una Irlanda en Asia, como ya están haciendo, o una Irlanda en una isla del Caribe, etcétera. Entonces, la ausencia de reguladores mundiales, por decirlo así, pues es un hecho.
Este es un tema que se ha tocado en reuniones internacionales con alguna frecuencia. Y faltaría la verdad si no dijera que hay personas que en este momento levantan la mano y dicen, un regulador, un supervisor mundial es una autoridad muy inquietante, porque habría que ver ante quién rinde cuentas. Las autoridades de competencia y de regulación nacionales rinden cuentas ante sus parlamentos, normalmente, y ante sus tribunales, no ante sus gobiernos, esto hay que dejarlo muy claro, pero sí ante sus tribunales y ante sus parlamentos. Pasa algo parecido en la Comisión Europea, el regulador de reguladores europeas. eh, Rinden cuentas ante su Parlamento y ante sus tribunales. Pero ¿qué ocurriría si no tenemos un Parlamento mundial ni un Tribunal mundial? Ese regulador, entonces, esto hace que se aleje extraordinariamente esa visión optimista como una posibilidad próxima. Muy bien. Y nos comenta Antonio, el último reflexión que yo hacía en la introducción, nos comenta, por favor, cómo es posible que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia favorezca la creación de un oligopolio bancario. Yo no creo que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia esté favoreciendo ningún oligopolio, ni el bancario ni ningún otro. Lo que tiene es una OPA que le han presentado encima de la mesa, porque es preceptivo presentársela, ha estado durante prácticamente un año estudiándola, ha fijado unos remedies muy exigentes y finalmente la ha autorizado por unanimidad de su sala de competencia. De la misma manera que previamente y en un tiempo mucho más corto, el Banco Central Europeo también dio su visto bueno como regulador sectorial, estamos en el sector financiero, a la concentración de esos bancos. Por tanto, si el Banco Central Europeo y la CNMC, cada uno en su ámbito de responsabilidad, ha determinado que la concentración es posible, pues entiendo que ahora hay que seguir las leyes. Y la ley es que el Ministerio de Economía tiene 15 días desde que le fue notificada la resolución de la CNMC para adoptar o bien el silencio administrativo positivo y, por tanto, que siga la concentración adelante, o alternativamente pasarla informada al Consejo de Ministros. Y no sé en este momento qué es lo que decidirá el Ministerio de Economía y tampoco sé lo que decidirá el Consejo de Ministros, obviamente. Lo que me ha sorprendido es que en medio se coloque una consulta pública para orientar una decisión. La consulta pública no figura entre los usos habituales en una concentración en ningún país del mundo. La consulta pública no viene en la ley de competencia entre las cosas que se pueden hacer. Ya hizo la CNMC en su momento una recogida de información de los incumbents, de los interesados, y aquellos que se consideraban validados para tal, con sus sugerencias fueron escuchados y los que no, pues fueron orillados. Ahora una consulta pública general para todos los ciudadanos y las empresas del país y demás, a mí me resulta sorprendente. Yo en ninguna reunión internacional a las que he acudido teniendo el honor de representar a España, pues la verdad es que es un tema inimaginable, no lo he escuchado nunca, ¿no? En ninguna de esas reuniones, y supongo que produciría la misma perplejidad que me produce a mí, pero son decisiones políticas y los profesores universitarios, aunque seamos de política económica, pues nos dedicamos a otros menesteres. Sí debo decir, porque está ahí implícito en un par de reflexiones que nos han hecho aquellas personas que han tenido la amabilidad de conectarse y de seguir esta intervención, sí debo decir que el mundo desgraciadamente va hacia grandes empresas y las grandes empresas conducen necesariamente a mercados oligopolistas.
porque es necesario nutrir la cuenta de resultados con muchos pocos, y eso en el sector de la energía, en el sector de las telecomunicaciones y también en el sector financiero, ¿verdad? Entonces, es el mundo que nos ha tocado vivir, y de lo que se trata es de que esas agencias rigurosas, independientes, no capturables, etcétera, etcétera, determinen cuáles son los caminos de funcionamiento más eficaces para que los ciudadanos obtengan beneficios y no cargas. Muy bien. Pues yo creo que no tenemos ninguna intervención más. Es que no puedo abrir la cámara, me da problemas. Por lo tanto, bueno, no sé, creo, alguna intervención más. Creo que hemos llegado, teníamos propuesto estar hasta 60-80 minutos máximo cuando hablamos con Salva, y por lo tanto, bueno, pues volver a agradecer primero a los que nos han seguido esta tarde, a los que han participado, nuestros compañeros de política económica del resto de las universidades y de otras disciplinas. A todos muchísimas gracias por estar escuchando y por las intervenciones, al profesor Marín Quemada por su excelente intervención, y bueno, y por supuesto a los organizadores de este encuentro, como decíamos, la Universidad de Alcalá y de la Universidad de Málaga. A todos muchas gracias, y esperamos que se inicie pronto un tercer ciclo de seminarios de política económica. Muchas gracias. Gracias.